nosotros vamos a desarrollar otra teoría que es justamente la que indica que el arte está producido a partir de una visión chamánica en un viaje de la alteración del estado de conciencia para poder comunicarse con los niveles paralelos al nivel terrenal. Por eso nosotros vamos a estar hablando, cuando hablamos del chamanismo, de los estados alterados de conciencia. En el texto que les estoy mandando acá, que van a leer solamente el primer capítulo, no se asusten por la extensión porque les estoy mandando un libro entero, lo que se desarrolla en ese capítulo es justamente cuáles son los estados de conciencia. Piensen que cuando nosotros vemos las obras de arte, están en cuevas que, lo vamos a ver un poco más adelante, pero piensen en cuevas que tienen 100 metros de profundidad, que tienen lugares que son muy reducidos, en donde apenas puede pasar una persona arrastrándose, que son oscuros, que no tienen luz solar de ninguna manera, en donde la experiencia de ampliación de los sonidos es enorme. Entonces, cómo todo eso, al incidir en una persona, puede ir modificando esa conciencia. La modificación de la conciencia se puede dar de diversas formas. Puede ser por supresión de la comida, por sonidos repetitivos y monótonos, por consumo de sustancias psicotrópicas. Se puede lograr de muy diversas maneras. Pero lo que se plantea en una primera instancia es que como estamos hablando de grupos humanos, o sea, de grupos de Homo sapiens sapiens, lo que hacen estos autores es decirnos que los hombres de hace 40.000 años, que son los que nosotros vamos a estar analizando en esta unidad, y nosotros tenemos la misma capacidad psíquica, tenemos el mismo cerebro, nos pasan las mismas cosas, analizándolos psiquiátricamente o neuropsiquiátricamente, tenemos las mismas reacciones nosotros que los hombres de hace 40.000 años. Entonces, lo que proponen es que si nosotros analizamos o estudiamos los estadios del trance a una persona hoy, son las mismas reacciones que habrían tenido hace 40.000 años. Por eso, Klotz y Williams, o Lewis Williams, lo que hacen es hacer en un estudio comparado, plantear que todo lo que está representado en las cuevas se corresponde a lo que se ve en los distintos estadios de conciencia. Y se detallan en el texto los distintos estados de conciencia por los que pasa el ser humano. El primer estadio es el de la conciencia plena, es el de la vigilia, es el que nosotros tenemos casi siempre. Podemos decir que hay un estado de estar en la luna en donde tenemos una conciencia plena, pero se nos va yendo un poco el pensamiento para cualquier lado, que digamos, le ponen el nombre de estar en la luna, justamente porque estamos en la realidad, pero no estamos prestando atención a lo que pasa alrededor. No es una forma de pérdida de conciencia ni de alteración total de la conciencia, pero inicia un recorrido, si se quiere. El primer estadio de trance, o sea, el primer estadio que recorre la mente humana para ir perdiendo la conciencia, que se puede, ustedes piensen cuando iban, por ejemplo, a un boliche que estaba todo oscuro, la música muy alta, si no vieron, por ejemplo, puntos de colores flotando en el aire. O cuando salían de ahí no escuchaban como un chillido constante en el oído. Eso tiene que ver con este primer estadio de trance. No se pierde la conciencia totalmente,
pero empiezan a aparecer frente a nosotros o flotando a nuestro alrededor distintos elementos que implican que la conciencia no está del todo lúcida. Pueden ser formas geométricas como puntos, líneas, zigzags, espirales que en cualquiera de las formas se pueden alejar o acercar, alargarse, moverse, por lo general son luminosos. No se pierde totalmente la conciencia, se está consciente, pero se empiezan a ver todas esas formas. En un segundo estadio de trance o de conciencia alterada, lo que empieza a suceder es que esas formas que siguen apareciendo, esas formas del primer trance que siguen apareciendo, tratan de ser racionalizadas con lo que nosotros conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hace 18 horas en un lugar oscuro, con un sonido muy monótono, y empecé a ver líneas zigzagueantes, lo que va a empezar a hacer mi cerebro es tratar de llevar eso a una forma de serpiente, por ejemplo. Porque es lo que conozco, es lo que sé que puede responder a esa forma. Y el estado de vigilia empieza a debilitarse cada vez más, porque yo lo que veo flotando en el aire lo empiezo a imaginar como real. Pasado este momento, y si yo sigo bajo las mismas condiciones, yo, ustedes o el chamán, lo que empieza a suceder es que aparece un torbellino o un túnel, como si fuera un túnel de espiral, por el que se va a ir accediendo de a poco al tercer estadio del trance, que es la alucinación plena. ¿Qué quiere decir? Que ya en un estado de alucinación, los objetos que parecían inertes y que parecían sin forma en un primer estadio, ya se transforman en figuras completas, en animales, en dioses que pueden tener la forma que se le venga a la mente a la persona que está alucinando. Tiene otras capacidades o la persona piensa que tiene otras capacidades, como por ejemplo volar. Entonces lo que sucede ahí es que en la alucinación ya no hay vigilia, ya la conciencia está absolutamente alterada y se ven cosas que en la realidad cotidiana no están presentes. ¿Por qué sucede esto? En realidad, ¿para qué sucede esto? Tengan presente que los chamanes lo que intentan hacer es velar por la salubridad de toda la comunidad. Y para esto, en la mayoría de los casos, lo que intentan hacer es comunicarse con las deidades para volver así al tiempo primigenio de las creaciones, para conocer cómo manipular las plantas, los animales, el clima, la salud de una persona. Si una persona de la comunidad está enferma, lo que tiene que hacer es comunicarse con esos dioses, volver al tiempo primigenio para que le den el don del conocimiento y la manipulación de plantas medicinales para curar ese enfermo. Entonces, sucede que estos estados alterados de conciencia se necesitan para mantener el equilibrio saludable de la comunidad y de su entorno. Pero además también lo que se plantea en este texto es que los chamanes tienen una capacidad entrenada de poder, una especie de desdoblamiento de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien entran en trance y están por momentos en un trance alucinógeno, su cerebro tiene la capacidad, solamente por entrenamiento, tiene la capacidad de lograr registrar todo lo que ve. ¿Para qué? Para luego contárselo a la comunidad en la que está inserto. Y en esta diapo, que también lo tienen en el texto, están los cuatro estadios o en realidad todo el
continuum, que es el viaje de alteración de la conciencia. ¿Por qué continuum? Porque tiene un inicio desde la conciencia plena y finaliza con la alucinación completa. Entonces están los 4 pasos o los 3 estadios y el torbellino, que es la transición entre el estadio 2 y el estadio 3. Los tienen graficados como para que cuando nosotros vayamos a analizar obra puedan reconocerlo. No van a reconocer el lobo con el traje, porque eso no se representa en el arte prehistórico, pero sirve para ejemplificar qué es lo que se ve con la alteración total de la conciencia. Por último, lo que también les tengo que aclarar, que me parece que no se los dije en ningún momento, es que cuando nosotros hablamos de los chamanes y hablamos del lugar de la sabiduría, que son personajes elegidos dentro de la comunidad, que conocen toda la historia de ese grupo, piensen que los chamanes son lo que son porque son adoctrinados para eso. Se les enseña desde muy tempranas edades cómo lograr conocer qué es lo que tienen que conocer y qué es lo que tienen que revalorizar. Hay muchas formas distintas por las que una persona dentro de una comunidad se convierte en chamán. En algunas culturas empiezan a ser entrenados cuando se descubre, por ejemplo, que un niño tiene epilepsia. ¿Por qué? Porque se asocia los ataques de epilepsia con justamente la intervención de los dioses y el trance. O en algunas culturas, por ejemplo, latinoamericanas, la tendencia a la homosexualidad dentro de los niños era visto como una señal de dualidad entre lo femenino y lo masculino, que también se veía como un don de los dioses. Entonces se seleccionaba a esa persona para ser entrenada como chamán. Digamos, hay diversos sistemas de selección dentro de los grupos, pero la realidad es que a medida que van creciendo, esa persona que está siendo entrenada se transforma en la guía espiritual de todo el grupo. Para el primer capítulo, con estas poquitas diapos y esta explicación, estaríamos llevándolo. Acuérdense que del libro solamente van a leer el capítulo 1 por ahora, porque me interesa más darles después otro texto sobre arte y chamanismo en lugar de seguir con este mismo libro. Vayan leyéndolo, es de lectura muy fácil el texto, los chamanes de la prehistoria, así que creo que no van a tener ningún tipo de problemas. Y vayan asociándolos o vayan pensándolo en relación a los textos de Elíade, sobre todo cómo los chamanes son los únicos capaces de transitar por los 3 niveles cósmicos a través del Axis Mundi, que van a estar habitando por lo general cerca de la hierofanía o del punto central del cosmos, como son justamente los chamanes quienes conocen la división entre cosmos y caos, y en definitiva los únicos conocedores de los mitos, tanto del mito cosmogónico como del mito de origen. Así que pongan en relación los 2 textos. Eso es todo por hoy. Saludos, cuídense.